Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y bienvenidos nuevamente a Perú, este lugar emblemático por su gastronomía, famoso a nivel mundial por tener la comida más deliciosa y más espectacular, y que sin importar si estás en Perú o en cualquier otra parte del mundo, pero que ofrezcan comida peruana, vas a comer delicioso. Y yo quiero comprobar si la comida peruana es tan rica como dicen, y me vine hasta aquí, hasta Lima, hasta Perú, para comprobarlo. Justamente me encuentro en el malecón La Punta. Fíjense que tenemos aquí la playa con esta increíble bandera aquí ondeando, mírenla aquí, bellísima, de Perú. Y aquí yo voy a probar un emblema del país y es el famosísimo ceviche. ¿Cómo no probarlo en las costas de Perú? Pero sí que vamos a estar probando otras delicias gastronómicas de este país en los distintos lugares, pues probando todo lo que haya que probar de Perú para irnos con la mayor cantidad de cosas comidas. Pero antes de que me vean probando el ceviche, vamos a ir recorriendo otros lugares antes de que yo llegue al lugar que me recomendaron probarlo. No sé si será el más famoso, el más rico, pero aquí me dicen que en cualquier lugar voy a comer un rico ceviche. Así que vamos a comenzar este video engordante y delicioso. Vamos para allá. Amigos, aprovechando que venimos saliendo del supermercado Totus. Estamos aquí en Miraflores y estamos muy cerca de un lugar muy famoso para ir a comer unos sanguchitos bien sabrosos. Y es que me dijeron que tenía que ir a La Lucha Sanguchería para comerme algo típico allí, que todo el mundo va. Tienen muchas sucursales y la más cercana es la que está cerca del Parque Kennedy. Además que después de salir de allí vamos a pasear por el Parque Kennedy porque me dicen que ahí se puede conseguir muchas cositas que comer, sobre todo dulces me parece. Así que vamos a continuar con este video de comida justamente allá. Y después de un viaje corto en taxi, hemos llegado a La Lucha Sanguchería Criolla. Este es el lugar que me habían dicho que tenía que venir a comerme un rico sándwich. Ahora, ¿cuál será el sándwich ideal? No lo sé. Bueno, el sitio es preciosísimo. Es una cadena donde tienen varias sedes. Miren aquí el logo. Así que yo lo que voy a hacer es sentarme aquí. No sé si me van a atender. Vamos a ver. Bueno, al parecer hay que primero pedir aquí en caja y después te entregan algo con que te vas a ir a sentar. Así que bueno, vamos a ver el menú. Miren, carta de sándwiches, pavo a la leña, pollo deshilachado, chicharrón, jamón y huevos, pollo a la brasa, lechón a la leña, pollo de luz, mito completo, el preferido, asado de res, lomo lucha y hamburguesa con queso. Además tienen papas fritas Guairo, las mejores del Perú, dice. Esas van a ir segurísimo. Tienen promociones de chicha casera más papas Guairo Junior. Y por allá tienen cartas de jugos, un montón: fresa, piña, maracuyá, mango, hierbabuena, naranja, maracuyá, piña, naranja, mango, plátano con leche, mango con leche, fresa con leche, lúcuma con leche. Ya yo parezco de esos vendedores en la calle, en los mercados municipales. Bueno, listo, ya sentados, me dieron este numerito para poner encima de la mesa y esperar mi pedido. Ahora, yo pagué en total, pagué 56.50 soles y fue el sándwich de chicharrón, las papas grandes, ¿verdad? Angie se pidió unas papas en promoción con la chicha. Luego, Angie se pidió un jugo de lúcuma sin leche y yo me pedí un jugo de un variadito allí que era maracuyá, plátano y naranja, me parece. No. Sí, algo así. Yo no voy a probar la chicha aquí. Quiero como probar la chicha en un lugar como más tradicional quizás. Vamos a ver si lo conseguimos ahorita en el Parque Kennedy y la probamos un poco más tradicional y quizás la comparamos con la de aquí. Pero no quiero que esta sea la primera que tome. Ahora, algo que me llama la atención es probar estas papas que dicen que son especiales para freír. Ustedes saben que Perú está lleno de diferentes tipos de papas. Y pues me dicen que este en particular es la papa como tal para freír. Vamos a ver si tiene alguna diferencia del resto de papas que ya he probado en todas partes del mundo y ver si realmente tienen algo particular. Miren, ha llegado mi comida. Miren, aquí está mi sanguchito y las papas. Miren qué enorme la cantidad de papas. No pensé que era tan grande. Yo creo que con la pequeña me hubiese conformado. Aquí también están los juguitos de Angie y mi gran jugo. Se ve delicioso. Normalmente este sándwich de chicharrón viene con el camote adentro, pero yo lo pedí fuera. Yo le pedí que el camote estuviera fuera para probarlo aparte y poder disfrutar del sabor del chicharrón con la cebollita. Esto se ve buenísimo. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a probar una papita de estas. Tengo demasiado antojo de las papas. Las papas son crujientes por fuera y suavecitas por dentro, pero de una manera inexplicable
tomando en cuenta, miren, el grosor de esta papa. Me trajeron, miren, salsas de tomate y me trajeron una como morada, mostaza. Me trajeron un montón de salsa, miren esto. Miren todos estos colores de salsa que me trajeron. Yo ya no sé cuál es cuál. Creo que esta es de ketchup. Esta me parece que es una que vimos en el supermercado hace poco. Esta de este color no sé de qué es. Vamos a ver qué tal le están. Miren esto. Miren ese color. Se ve buenísimo. Vamos a ver. La cebollita hace que me acuerde del ceviche, porque está como marinada parecido. Ahora yo quiero probar con alguna salsa esta. Vamos a ver de esta, a ver qué tal está. Esta es como una guasacaca de nosotros. Ahora esta, no sé qué será esto. Sabe como a aceituna. Este es tomate. Y esta no sé, vamos a ver. Pica un poco, pero no tanto. Qué rico está mi jugo. Está delicioso, está espesito. Y esta yo creo que es una mayonesa, no sé si será una mayonesa con ajo. Una mayonesa bien condimentada. Creo que esta es mi favorita. Y bueno, la morada también está rica. Y creo que me hubiese comido como 2 de estos. Pero miren ese color, miren. Como se ve, sabe. Ahora voy a probar el camote aparte, a ver qué tal. Está muy rico. Pero sí que fue buena idea ponerlo aparte porque no soy de quizás ese tipo de sabores mezclados con este. Así que yo me lo voy a comer así solito y aparte aquello. Buen provecho. Amigos, y ahora lo que hemos hecho es cruzar literalmente la calle para entrar al parque 7 de junio porque me dijeron que tenía que probar los picarones y eso es lo que voy a hacer. Son como una versión de las donas peruanas y miren eso, obviamente son fritas. Aquí dice Netflix, Street Food Latinoamérica. ¿Será que salió en el programa? No lo sé. Voy a querer una porción, o sea, quiero picarones. Miren, dice que la porción cuesta 9 soles y para llevar 10 soles. Mire, pero usted salió en el programa, ¿cómo es la cosa? Sí. ¿Salió en el programa? Ajá. Ah, sí, pero usted salió en el programa. Ajá. O sea que si yo veo el programa la voy a ver usted. Claro. ¿No me está mintiendo? No te voy a mentir. ¿Y cómo se llama usted? María. María. Ajá. Bueno, la voy a buscar en el Picarones programa. Mari. Picarones Mari. Uy, ¿eso que le está echando qué es? Es la miel. Miel. Sí, Ok. miel de chancaca. De chanca. Huele Ajá. delicioso. Ese aroma es de la hoja de higo. Hoja de higo. Hoja de higo. Ah, ok. Acá está preparado a base de piña, membrillo y hoja de higo. La masa está a base de zapallo, Ok. camote, que Camote. se lleva en el ceviche, ¿no? Y la harina y la levadura. ¿Y a qué hora usted se levanta para preparar esto? La bañanita. En la mañanita, tempranito. Sí. ¿Y se viene para acá desde la mañana? No, yo no vengo hoy día, he venido de visita, ¿no? Ah, viene de Mi visita. esposo es la que Tuvimos atiende suerte acá. de verla a usted aquí. Sí. Ah, mira. Yo vine de visita Qué por hoy bueno. día. Está aquí Pues ya en usted es muy Trompo, famosa para claro. estar haciendo todo. Ay, gracias. Sonó bien. Qué rico está. Suavecito. Claro, acá se ve, mira cómo está amarillito. Mira, Pero es que ahí está la camote y zapallo. qué rico está. Sí. Delicioso. Está espectacular. Está buenísimo. Y el caramelo, que aunque parezca que es muy muy dulce, tiene la perfecta combinación. Mazamorra morada, arroz con leche, arroz zambito, miren eso allí. Y el otro es Calabaza. calabaza. Y todo esto es como un dulce. Claro, son dulces. Son dulces, son postres. Miren el datazo que me están dando, que pueden combinar este con el arroz con leche. O sea, pueden combinar la mazamorra morada con el arroz con leche o con cualquiera de los otros, pero común es combinar estos dos. Miren, vamos a pedir uno combinado. Miren, le echan un poquito de arroz con leche y le echan un poquito de mazamorra morada. Miren, y eso nos va a costar 3 soles. Miren como esta moneda dice un nuevo sol. Lo puedes probar juntos, separado. Primero probarlo separado. Buenísimo. Un dulce de leche nunca queda mal, un arroz con leche. La mazamorra solita, sin fruta ni nada. Qué rico, parece una gelatina. O sea, es hecho con maicena como tal, no es así como una gelatina que es el resto de animales, no. Es un punto perfecto. Un equilibrio. No es ni dulce ni ácido. Vamos a probar ahora todo hasta con la pasita. Perfecta la combinación. Muy buena. Se ve delicioso, la verdad. Y miren, menos de $1. En este momento me he bajado del taxi y he llegado a uno de los lugares más conocidos de gastronomía peruana. Justo detrás de mí está Al Toque Pez, un famoso restaurante que se hizo conocido por el programa de Street Food Latinoamérica, episodio de Perú. Y allí su dueño se hizo requete contra conocido para todos aquellos que vieron el programa y que disfrutan de este tipo de programas. Así que yo me vine a probar la comida
comida peruana en Al Toque Pez, a ver qué tienen para ofrecer, cuánto cuesta y si es tan deliciosa como decían en el programa. Vamos para allá. Angie ya está aquí esperando porque, amigos míos, hay que anotarse en una lista para poder comer aquí. Hola. Ya saben qué van a ordenar. La verdad no, es primera vez que venimos. Aquí tenemos la carpita. Ok. ¿Cuál es el plato estrella? Y ya, el plato estrella es el combinado. Ahí van a probarle todo un poco. Ahí prueban el ceviche mixto, el arroz con marisco y el chicharrón de pota, que es un calamar gigante. Gracias. Miren, aquí está mi numerito. Tengo que decir de una vez para que ellos vayan sabiendo lo que voy a pedir. Yo me voy a pedir un combinado. Y ya pues la chica allí dijo todo lo que tenía el combinado. Vale 30 soles. No sé si será caro o barato. Vamos a ver, porque dependiendo de qué sabor tenga, ya yo voy a decir si eso está regalado o está caro. Pero realmente estoy muy emocionado por la comida que voy a probar, porque es que no todos los días se come en un lugar que ha salido en un programa tan famoso. Debo confesar que me emocioné cuando vi al chico allí, que es el protagonista, que es el dueño del lugar, y haber conocido su historia a través del programa y ahora estar aquí se siente así como que ¡wow! Miren, solo abre desde horas del mediodía hasta las 4 de la tarde, así que tienen que venirse bien tempranito. Tiene un máximo de 10 personas. Es una barra, no hay mesas, es un local bastante pequeño, miren, bastante modesto como aparecía en el programa, y pues el dueño está ya bien concentrado. De momento yo no he probado la chicha y me parece un lugar bastante interesante para probarla, porque si tan rica es la comida, pues la chicha también será muy buena. Así acompaño esa deliciosa comida. Amigos, y rápidamente ha llegado el plato de comida. Tenemos sentados 5 segundos. Miren, se siente presión al estar rodeado de gente muy cerca y que el dueño me vaya a escuchar opinar de su comida, pero estoy seguro que va a estar deliciosa. Qué rico está. Y les debo confesar, o sea, yo disfruto el ceviche, pero no es que me voy a alimentar a base de ceviche, pero realmente me podría alimentar a base de ceviche en Perú. Ahora, voy a comer chicharrón, a ver qué tiene especial. Como algo puede estar suavecito, pero crunchy a la vez así. El empanizado tiene un sabor. Qué rico está. Voy a probar el arroz. Vamos a ver qué tal está el arroz. De sabor perfecto. Tiene como cierto picorcito. El arroz está en su punto. Sabe a mar. Porque es entre un arroz chino, pero con un toque especial. Tiene choclo, tiene tocino, sabe a mar. A veces uno va para estos lugares y ya el dueño no está, ya no es atendido por la persona. Como que todo cambia un poco después del programa, pero aquí está exactamente como ustedes vieron en el programa. Y la comida está deliciosa. No sé si antes era más deliciosa, pero esto está inigualable. Para pasar todo esto, la famosa chicha. Vimos en el supermercado el maíz morado y me impresionó el color. Yo que soy daltónico, pues el color es intensísimo. No sé qué me va a esperar aquí. Está fría, por lo que veo, así que debe ser refrescante. Vamos a ver mi primera chicha. Refrescante y dulcita a la vez. Está deliciosa. Parece como un agua de Jamaica. Como al final te deja como un saborcito como atol, pero no es así espeso como el atol. Está muy rica, refrescante, es dulce pero no tan dulce. Se hierve el maíz morado junto a canela, clavo de olor y membrillo. Se cocina nomás, después una vez que se cocina se le agrega azúcar y limón. No llega por un proceso de fermentación. Si le pones azúcar, algo así, y lo dejas varios días, sí se va a fermentar, pero no es la idea. A veces sale dulce, depende, ¿no? El azúcar está cara, así que por eso no le ponemos mucho. Lo normal es que tenga un sabor equilibrado. ¡Qué delicioso comí! De las comidas peruanas que he comido hasta el momento, creo que ha sido de mis favoritas, no es por nada, pero tiene un sabor, tiene un sazón espectacular. Me podía haber quedado comiendo ahí durante mucho rato. Lo que más me gustó fue que es atendido por su propio dueño, está allí pendiente, es el que te sirve el plato, es el que cocina, el que está pendiente de que si necesita cobrar, él mismo cobra, no tiene problema, el que todo lo hace. La verdad es que fue una gran experiencia, una grata experiencia, y como él mismo dice en su programa, que su lugar es feo, pero eso es lo que lo hace especial. Sientes que estás comiendo en un lugar callejero, pero con comida que sabe a estrella Michelin. Súper recomendado. El precio fue de 33 soles por el combinado que yo comí y una bebida que fue la chicha. Es un regalo para el sabor, para la cantidad, para la experiencia que se van a llevar. Los mejores soles invertidos que van a tener en Perú. Bueno amigos, otro día, otra comida. Hay que aprovechar. Miren, estamos por la zona de Surquillo porque venimos a probar los famosos combinados. Estoy yendo a un lugar que también apareció, por cierto, en el programa de Street
food. De todas maneras, por lo que vi en el menú, tienen varias cosas. O sea, no nada más ofrecen combinados. Vamos a ver qué nos llama. Bueno, aquí vamos a entrar al mercado como tal y vamos a ver si conseguimos el stand de la huerta Chinén. Huerta Chinén, ya lo vi, allá al fondo. Bueno amigos, aquí no siempre van a tener todo disponible, va a depender de la disponibilidad. Y yo me voy a pedir, miren, una causa y me voy a pedir un arroz con pollo con ocopa, porque el tallarín no lo tienen disponible. Me dijeron que también era así muy típico, pero no lo tienen. ¿Tú eres Gabriel? Sí. Ya, espérate, le voy a llamar a una amiga porque me dijo, por favor, me tienes que avisar. Le voy a hacer videollamada, ¿ya? ¿Qué comida necesito yo probar de aquí? Tienes que probar el tallarín con champañita. Puedes probar el estofado con payares o el pepián. El pepián es, licuamos el choclo, hacemos un guiso con ají rojo, lo servimos con cerdo. Lo puedes comer con arroz o sin arroz. Amiga, llora. Ya me consiguieron la mesa. Aquí piden y después les consiguen la mesa. No esperamos mucho, la verdad. O sea, aunque hay fila y hay mucha gente queriendo, la verdad es que es... Y aquí rápidamente te la limpian. En la mañana nada más si quieren probar, porque se acaban los platos y cierran a las 4 de la tarde, así que tienen que estar pendientes con la hora, porque puede ser que si vienen tarde, lo dejan para el final de la tarde, ni siquiera lo van a encontrar abierto. Ha llegado mi causa rellena de pollo y me llegó el arroz con pollo y ochoa y ocopa, perdón, ocopa. Bueno amigos míos, miren, esta es la causa, que es un plato destacado de la gastronomía peruana, amigos míos. Miren, se trata de pollo, porque esta está rellena de pollo, la papa amarilla, la mayonesa y la palta, que para otros países la conocen como el aguacate, ¿ok? Luego tenemos aquí el plato de arroz con pollo y la ocopa, que es esta salsa, ¿ok? Que hacen con varios ingredientes, entre ellos ají, y pues le ponen aquí huevito, papa, y el plato viene con una bebida. Es a base de cebada y linaza. Allí se pidió unos tallarines también con ocopa. Bueno, yo voy a probar primero la causa. La he visto de varias formas, pero esta se ve que la hacen como en una bandeja y van picando, ¿no? Hay unas que las preparan como más estilizadas y quedan como redondeadas y tal. Esto lo venden como una entradita. ¡Wow! ¡Qué sabor tiene! No me esperaba la textura. No me esperaba que fuese una especie de puré de papa. Para que tengan una idea, por lo menos lo que me ven de Venezuela, el pollo queda como cuando lo hacemos para la ensalada rusa, o la ensalada de gallina, perdón. La ensalada de gallina, en diciembre, que la comemos en un plato tradicional, más o menos puede quedar así, como para devorarse una bandeja entera. Está refrescante y se siente muy natural. Pero ahora tenemos que probar el plato principal, que es este arroz con pollo y que además tiene ocopa. Ocopa, ¿verdad? Ocopa. Pero yo lo voy a probar así todo entero, con buena salsita. El pollo está suavecito, la salsa está espectacular porque hidrata todo el arroz, no pica. No pica para nada. O sea, ¿cómo hacen para que toque delicioso? O sea, ¿cómo hacen para que uno no se queje de la comida? Que uno diga, bueno, sí, está bueno, pero no de la cosa del otro mundo. Pero es que es un simple arroz con pollo, nada más casero que un arroz con pollo con salsa. Pero esto está de restaurante. Y ahora vamos a probar con la papita. Miren esto. La voy a agarrar bastante porque está bueno. Ay, yo soy igual. Demasiado rico. Demasiado bueno. No tengo ninguna queja al respecto. Todo está delicioso. Bórralo. El siguiente lugar. Vámonos. Y después de una buena comida, un buen postre. Y me han recomendado venir a Maga Mis Suspiros por uno bien clásico. He conseguido el paraíso de los dulces. He encontrado 3 de los que quería probar. Suspiro, guagüero, pero otra versión. Y el turrón de Doña Pepa. Ya me los están alistando por allá. Amigos, aquí tenemos los dulces. Este, amigos míos, es el guarguero. Bueno, así se escribe, guarguero, pero le dijeron guagüero. Este es el turrón de Doña Pepa. Yo no sé si fue una señora Doña Pepa que lo creó. Y este es el suspiro clásico, ¿ok? Por cierto, que estos 3 dulces me salieron en 38 soles. ¿Ok? El más caro fue el del turrón de Doña Pepa, que fue este, que sale en 15 soles. Este sale en 14.50 y el más barato es este por 8.50. El suspiro de limeña es un postre que también se le conoce como manjar real de Perú. Es elaborado con dulce de leche y con merengue y es algo súper típico. Ahora, el turrón de Doña Pepa, que es este de acá,
está hecho como con tronquitos de alga. Este se trata de un postre destinado para aquellos que adoran el dulce y que se manejan especialmente bien en la cocina, ya que su elaboración es relativamente más compleja. La masa está formada por yemas de huevo, anís en grano, manteca, harina y leche. Y la miel combina ingredientes desde duraznos y cáscara de naranja hasta membrillo y plátanos. Y los guargueros, no sé cómo ustedes le dicen, surgió en la cocina de los conventos peruanos, mezclando nuevamente la cultura española con los productos tradicionales de la región. Este dulce, amigos míos, está formado por yemas de huevo, mantequilla, harina y dulce de leche, entre otros más. Existen algunas variantes con mermelada de membrillo, albaricoque o piña, en lugar del clásico de dulce de leche, que es el que vamos a probar ahorita. Este se ve delicioso, parece un gran churro, miren. Súper suave. Y está relleno de punta a punta de dulce de leche. Para los amantes del dulce de leche, está genial. Ahora voy a probar este, que luce como una tres leche, como una torta tres leche, pero creo que no lleva torta, o sea, no tiene como torta, es como pura crema. Bastante crema, todo es crema, todo es crema. Algo que no había probado antes. Obviamente que la crema blanca sí la había probado, es la que le echan de merengue a las tortas y eso. Pero esta otra crema es como una leche condensada, pero más durita. Está deliciosa. Ahora viene el turrón de Doña Pepa. Miren esto, bastante colorido. Miren, tiene caramelito. El melado sabía a papelón. Sabe un poco, pero es que la textura es diferente, como a nuestro golfeado. Ahora, si debo escoger entre los tres que hemos probado ahorita, creo que me voy con este. Creo que me voy a ir con este. Díganme en los comentarios cuál es su favorito. Bueno, amigos, nueva comida, nuevo día y nuevo lugar, ¿eh? En esta ocasión estamos en Ica. Me vine a un restaurante así donde viene la gente local a comer. Ya vamos a elegir, les voy a decir los precios. Miren, ya yo terminé de hacer mi pedido. A sugerencia del chico y por recomendación voy a pedir un trío criollo. Un plato súper típico aquí de Ica que trae sopa seca, carapulcra y chicharrón de chancho. Y además me pedí una causa acevichada. Ya ustedes vieron que probamos una causa de pollo, pero causa cevichada no había probado. Así que esos van a ser los nuevos platos que voy a probar hoy. Emocionante. El trío criollo cuesta aquí 52 soles y la causa cevichada cuesta 30 soles. Amigos, y por supuesto que estando en Ica teníamos que probar el pisco, porque es autóctono de toda la región costera del Perú. Así que nos pedimos un pisco sour que trae como una mezcla ahí de cositas, pero también vamos a probar el pisco ya como en botella que me regaló un amigo suscriptor, Denis. Muchas gracias por ese regalazo. Y justamente estamos viendo aquí las botijas donde es fermentado el pisco peruano. Pues aquí lo fermentan así en estas botijas de cerámica, entierran la botija hasta la mitad más o menos en el suelo y allí se deja fermentando el tiempo que sea necesario dependiendo del pisco que se vaya a realizar. El de crianza dura 15 días. ¿Cómo sabrá? No lo sé, nunca en mi vida he probado el pisco, pero eso ya lo vamos a descubrir dentro de poco. Bueno, miren, aquí nos trajeron un pisco sour. Es un cóctel de pisco. No es el pisco así solito, pero bueno, hay que probar varias versiones. Aunque no somos de beber, ustedes lo saben, pero una bebida como esta tan típica y tan teníamos que probarla. Amigos, ha llegado mi causa acevichada. Vean esto, qué hermosura de plato. Esta sí viene así redondita, ¿no? Y está bastante grande. Tengo aquí el gran choclo, amigos míos, camote. Y bueno, nada más queda entrarle a esto. Con todo un poquito, cebollita. Muy diferente el sabor de la otra, además que está más picosita. El ceviche y el limón le resta sabor quizás a lo que es la papa. Miren, me he vuelto fan del ceviche, pero de este ceviche. Bueno, amigos, miren, yo voy a poner esto por un ladito aquí, no porque no me lo vaya a terminar, sino porque ha llegado el plato principal. Vamos a probarlo. Miren, esto es la sopa seca, es esto de aquí, luego el chicharrón y esto que es la carapulcra. Ahora, voy a probar primero este. Es una pasta, pero está condimentada, espectacular. Y creo que tiene pollo, me parece. Miren, esto, yo no sé exactamente qué tendrá. Vamos a picar un pedacito aquí. Si es como un guiso y tiene la carne aquí. Delicioso. Pensé que picaba, yo dije, ay. Pero no. Y esto está como para mezclarlo. Quiero hacer iquique. Falta esto. Voy a probar este pedacito así que queda en el huesito. Blanquita la carne, muy espectacular, sin palabras. Y ahora lo último, el pisco sour, mezcla de huevo con pisco, limón, jarabe de algo. ¡Ah! Yo me tomo este vaso y me rasco, fuertecito, ¿viste? Amigos, el total de todo fue 172 soles.
y continuamos. Amigos, nuevo día, mismo lugar en Ica y hoy vamos a probar otro tipo de comida diferente. Miren, voy a probar finalmente el arroz chaufa, me lo pedí de camarones porque no sé si voy a tener la oportunidad de probarlo en Lima, en el barrio chino, así que hay que aprovechar. Y luego pedí unas papas a la huancaína y una leche de tigre. Vamos a ver si puedo con todo, no lo sé. Miren, por cierto, este sitio que escogimos se llama El Cordón y la Rosa. Amigos, ya está llegando la comida, miren, ya llegó mi leche de tigre, miren esto. Es una copa repleta de juguito de ceviche delicioso con cebollita y pescado. Viene con camote. Yo me pedí un juguito de maracuyá y Angie se pidió una chicha. Y por aquí tenemos a Oscarly. ¿Cómo estás? Una amiga suscriptora. ¿Qué tal? 6 años en Perú, me dijiste. Por tenerlos acá, nuestros paisanos venezolanos, y bueno, feliz de tenerlos, su humildad, su sencillez. Son más bonitas personas que por cámara, les cuento. Ya llegó también mis papas a la huancachina. Huancaína, perdón. Huancaína, papas a la huancaína. Y Angie se pidió una leche de tigre de champiñones. Angie ha tenido aquí que comer sus opciones. Está feliz porque siempre ha podido adaptar su menú. Son papas sancochadas, amigos míos, con esta crema que se ve deliciosa, que no lo dudo ni por un segundo. Está muy buena. La crema está espectacular. Y tiene rodajitas, creo que de aceituna, ¿será? Es un plato frío. Pensé que la papa iba a estar caliente por ser papa sancochada, pero es un plato realmente frío. Vamos a ver qué tal está la leche de tigre y qué diferencia le puedo encontrar yo. Que yo creo que prácticamente diferencia no hay ninguna con respecto al ceviche. Está picante, que yo creo que me metí mucha cebolla. De los más picantes que he probado, pero está muy rico. La leche de tigre está... Miren, de mis cosas favoritas creo que va a ser el ceviche. Va a ser un restaurante 5 estrellas, un lugar barato, un lugar caro, en la calle, donde sea, va a estar divino. Ahora lo que voy a esperar es mi arroz chaufa, a ver qué tal, y seguimos comiendo. Bueno, a ver, me ha llegado un plato sorpresa. Pues yo pedí arroz chaufa, pero me ha llegado una tortilla chaufa, no, mentira. Pensé que los camarones iban en el arroz integrado, pero no. Es una tortilla que te hacen de camarón y se la ponen encima al plato de arroz. ¿Qué es el arroz chaufa? Pues es la fusión, amigos míos, de la comida china con la comida peruana. Ya en videos anteriores les he explicado la comunidad china tan grande que hay aquí en Perú y obviamente iban a integrar la deliciosa comida china con la peruana. Yo tengo bastante alto el escalón en cuanto a arroces chinos se refieren fuera de China, porque en Venezuela la comida china es deliciosa. Vamos a ver qué tal está este arroz. Lo que sí es que es mucha comida, ¿ven? Si les soy sincero, tiene mucho los sabores del arroz chino venezolano. Este en particular, por ejemplo, de camarón, porque mi favorito es el que trae camarón. Este está delicioso, delicioso de verdad. Aprobadísimo. Miren, nos han traído una torta de pecana con heladito, con dulce de leche. Yo quiero que tú le hagas un pelín de zoom y veas esto. Lo increíble es que casi todo es de frutos secos. Pero siento bastante sabor al arequipe, al dulce de leche. Está tibio. Y el pecan como tal, que era lo que ella decía, es una especie de nuez. De verdad, qué postre tan rico. Nunca había probado algo parecido. Yo voy a probar así solito primero para ver qué tal está. Está brutalísimo. Wow. Miren cómo lo coman, con helado, sin helado. Qué postre tan celestial. Se está acercando el momento de probar el ceviche. Miren eso allá, el pescador allí con su tiburoncito. ¿Esto qué es? Tiburón arenero. ¿Y qué platillo pueden preparar con él? Ceviche, apanado. Ok. ¿Qué es el apanado? Filete. Ok. Apanadito con pan molido. Ah, ok. ¿Este cómo se llama? Lenguado. Este mayormente para así en el fondo arenoso. Ok. Así. ¿Y con este preparan también algún platillo? Ceviche. Ceviche también. El plato más caro. Mayormente nosotros como pescadores o lo preparamos nosotros mismos y ya viene una tradición de familia tras familia tras familia. Y nosotros lo preparamos. Y comer acá en restaurantes ya pues le sacan el ojo de la El ojo de la cara. Para los turistas. Mira, ¿y el secreto de un buen ceviche? El buen ceviche es hacerlo con corazón. Con corazón. Y el secreto de la verdadera casa nunca se dice. Ok. Gracias. Hasta luego. Aquí me recomendaron comer el ceviche en Yolo, me parece que se llama. Y lo bonito es que tiene esta vista al mar. Lo que sí sé es que está lleno de gente. Está muy, muy lleno de gente. Bueno, amigos, ya nos trajeron el menú. Vamos a ver qué nos vamos a pedir el día de hoy. La verdad no sé qué pedir. Está difícil esto. Si al sale, ¿puedo recomendar algún plato? Sí, me vas a recomendar un ceviche bueno.
Bueno, miren, yo me pedí entonces a sugerencia de la chica un ceviche donde yo lo quiero. Un ceviche que viene mixto, vienen varias cositas, viene hasta con conchas, viene con un cangrejo. Así que bueno, me lo voy a pedir con todos los hierros. Ese cuesta 75 soles. 75 soles, que eso es, ya les voy a decir, esos son casi $20 al cambio. Yo no sé si un ceviche se acompaña con Inca Kola, pero como yo aquí la idea es probar las cosas típicas del país, ¿cómo no voy a probar la Inca Kola? Entonces, qué mejor momento para probarlo que cuando me voy a comer yo un rico ceviche, otro emblema del país. Así que vamos a probar dos cosas muy emblemáticas. Y ha llegado la bebida, amigos míos. Miren, la Inca Kola es de Coca-Cola Company. Miren, aquí tenemos al señor Enrique, el capitán del barco, el que llega a este lugar. Señor Enrique, ¿por qué? Me causa curiosidad primeramente que por qué los chicos andan con la bandera de Perú y Venezuela en su uniforme. Nosotros somos un restaurante peruano definitivamente, pero ellos son venezolanos. Y ellos mismos me pidieron, ¿no?, para poder ponerse su bandera porque se sienten cómodos y acá bueno, nosotros trabajamos como si fuera en casa, ¿no? O sea, para ellos están muy contentos trabajando Yolo porque se sienten como en familia. Mire, ¿cuál es su plato estrella del restaurante? Pucha, si tengo plato estrella tengo muchos platos. La verdad que bastante variedad de comida. Tengo aquí, tenemos un arroz de Yolo, que es un arroz tradicional tipo norteño, a base de chichafora, con cerveza negra, cangrejo reventado, que es un plato muy bueno. Ravioles de pulpa de cangrejo en salsa de nueces. Wow, es un plato, bueno, esa receta es de mi abuelita, ¿no? Obviamente, y se vende mucho. La parrilla de mariscos también sale bastante, el arroz con mariscos, el tradicional nuestro sale mucho también. Mire, yo me pedí un ceviche. Ok. El ceviche Don Yolo, donde Yolo. El ceviche Don Yolo es un ceviche clásico, tradicional, pero va acompañado de cangrejo y conchas negras. Es un plato muy bueno, mejor que les guste. Mire, ¿cuál es el secreto de un buen ceviche? Ese secreto no se puede dar, ese secreto es de casa, obviamente, ¿no? Claro. Cada casa y cada lugar tiene su secreto para preparar el ceviche. La verdad que sí, claro. ¿Sí? Hay las manos de cada uno. ¿No? Te va a hacer una buena chalaca, el ceviche, bueno, la cocinera nuestra es una chalaca, o sea, del Callao, y te va a hacer un buen ceviche donde yo lo. Pero los ingredientes principales de un ceviche, ¿cuáles serían? Simplemente limón, el ají limo, sal, nada más, a base y termina con mucho culantro, pero eso es más clásico. Muchacho, ¿pero eso es para cuántas personas? No, para dos nada más. ¿Para dos nada más? Compartir dos personas. Wow, pero es bastante. Wow, qué presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Mira, ¿y ese grano de maíz por qué tan grande? Si nosotros tenemos un buen grano de choclo. Acá en Perú hay una variedad de granos. Tenemos el maíz morado, ese choclo nuestro, el grano grande. Ustedes tienen el grano pequeño, creo. El grano pequeño. Es dulce, ¿no? Sí, sí. Ah, ok. Entonces el peruano tiene el grano grande. Obviamente, claro. El grano grande. Miren eso, miren eso. Bueno, vamos a entrarle. Bueno, miren, Angie también va a tener la oportunidad de probar un cevichito peruano, pero adaptado a ella, y es de champiñones. Eso lo van a ver en su canal, a ver qué tal sabe esa versión. Entre tanto, yo voy a probar mi versión, mi gran versión de ceviche. Ok, miren, esto tiene una mezcla de ingredientes increíble, ¿verdad? Pero yo me voy a probar de una lo que es el pescado. Miren que parece prácticamente transparente el pescado. Miren el juguito con cebollita. Qué rico está. Ahora está brutalísimo. Está divinísimo. Wow. El pescado está suavecito, se siente súper fresco. Miren, tiene hasta camarón. Uf. ¿Qué es esto que tendrá aquí? Yo creo que... Ah, esta es la ostra. El sabor está intenso, pero esto creo que es ostra negra. Esto provoca comérselo todo. Miren, porque tiene camarones, tiene diferentes tipos de pescado. Tiene pulpo. Vi por ahí que había pulpo, calamar. A ver qué tal. Delicioso. Tiene así como un dulzor. Tienen sal así por la parte externa. Yo no sé comer mucho cangrejo, pero miren, ya desde ya les digo que esto está siendo de mis comidas favoritas. Vamos a probar entonces finalmente la Inca Kola. Huele a refresco dulce. Está buena. Está muy rica, sabe refresco de frescolita que conocemos en Venezuela y quizás un poquito como a la manzanita. Súper aprobada la Inca Kola. Yo no sé por qué tenía esa idea de que la agüita que trae el ceviche es leche de tigre, porque así yo lo había escuchado fuera. Y la leche de tigre es otro platillo totalmente diferente. Y también está la leche de pantera. Leche de tigre, leche de pantera y ceviche. No confundir. Bueno, miren, en cuanto al precio, pagué un total de 134 soles más propina. En esos 134 soles no está incluida la propina. Y fueron el ceviche especial mío, el ceviche de Angie y las dos Inca Kola. La vista está increíble. El lugar, pues me imagino que también.
Gracias. Estaba además cargando mi teléfono porque entre tanto caminar por allí, quizás no fue lo más económico que pudimos conseguir debido al lugar, la atención y todo, está perfectamente. Sí que seguramente podemos conseguir ceviches más económicos, no lo dudo, pero tengan en cuenta lo especial que fue este. Así que bueno, vamos a ver qué otras cosas más probamos. Amigos, y después de vivir una increíble experiencia visitando el Machu Picchu, me encuentro ahorita en el pueblo de Aguascalientes, que es de donde ustedes agarran un bus para subir a la entrada principal de Machu Picchu y hacer el recorrido emblemático. Si quieren ver todos los detalles acerca de visitar este increíble lugar, precios, consejos, cómo hacerlo, todo lo que necesiten, van a tener un video próximamente en mi canal, y si no se lo quieren perder, tan solo se tienen que suscribir, es totalmente gratis. Justamente estando aquí, pues toca comer algo, y yo me pedí una comida, un plato que todavía no había probado hasta el momento y que me habían recomendado mucho, y es el lomo montado. Se trata de, bueno, carne, arroz, huevo frito, plátano frito, trae papa frita y trae ensalada. Buena comida por lo que se escucha. Vamos a ver qué tal está, y después ahora en la noche probamos algo que todavía me falta y que seguramente muchos de ustedes ya estarán pensando, oye, no probó este platillo tan emblemático. Pues sí lo vamos a probar, pero eso lo vamos a probar ahora cuando lleguemos al centro histórico de Cusco. Bueno amigos, ha llegado mi lomo. Miren este plato de comida, o sea, está potente, se me hizo agua la boca. Es un plato fuerte, poderoso, como para, miren, comer esto y no comer más nada. Está muy buena, y la salsa que lo acompaña está bien chévere, muy rico. Yo voy a destacar que el sabor del lomo me deja así un final como del sabor al hígado. No sé si es con lo que lo condimentan, pero está bueno. Y el plátano frito, vamos a ver. Yo soy fanático del plátano frito. Está bueno. Miren, esto está súper completo. Un plato de campeones este, ¿veo? Vamos a que caiga la noche y probamos el último de este video. Amigos, y esta vez nos hemos venido a probar la última comida de este viaje aquí en Perú. Pero epa, todavía faltan muchos episodios, ¿ok? Este tan solo es el video de comida. Y la última cosa que voy a probar está allá atrás, y son los famosos anticuchos. Comida que pues preparaba la gente de bajos recursos, porque el anticucho es el corazón de la res. Como el corazón de la res nadie lo solicitaba, nadie lo pedía, es muy barato. Entonces las personas de bajos recursos lo compraban para hacer alguna comida porque era bien barato. Así que se volvió desde entonces una comida muy popular a nivel general, y actualmente lo sigue siendo, y la puedes encontrar así en la calle con una parrilla. Eso es lo que próximamente voy a comprar. Vamos a ver cuánto cuesta y qué tal está de sabor. Bueno, miren, yo me voy a comprar uno de corazón. ¿Y eso con qué más viene? ¿Así solito? Con papa. Miren, tienen de corazón, me dijiste de carne y de pollo, ¿no? Y a todos le llaman anticucho, sin importar si es de corazón o no. Ok, entonces a lo que llaman anticucho, entonces a los pinchos, como nosotros le conoceríamos a los pinchos, pero el tradicional es de corazón. Está listo, súper rápido. Te pago por aquí, son 7 soles. Bueno, miren, hay que hacer malabares con el pincho porque la papa está ahí bien grandota arriba. Son 3, 4, 5 piezas de carne con papitas, y esto hay que entrar. Costó 7 soles, por cierto. Bueno, vamos a darle de una. ¿Estás segura que esto es corazón? Sabía carne normal, así, una pieza de carne normal. No sabe corazón. Está muy rica. Estaba predispuesto a que el sabor iba a ser parecido como al hígado, pero nada que ver. Y vamos a ver cómo queda la papita. Papita sancochada y después a la parrilla. Brutal. Está bueno, aprobado el anticucho, está divinísimo. Me van a faltar seguramente muchísimas cosas que probar, lo sé, y me lo van a dejar en los comentarios, pero eso ya quedará para otra próxima visita y una excusa perfecta para volver a Perú. Déjame en los comentarios cuál fue tu comida favorita, cuál es tu comida favorita peruana si ya las has probado, y si eres peruano, cuál es tu favorita también, y además cuáles me faltaron. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo, y si me quieren seguir a detalle en el momento en el que estoy comiendo en los lugares, antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Así que amigos, desde aquí comiéndome un anticucho en Cusco, Perú, me despido. Nos vemos en un próximo video, y esto es spoiler de lo que viene. Bye bye, se les quiere.